Entonces Corazoncito, hijo de Bronwek, dijo: «Debéis saber entonces que Tuor era un hombre que vivió hace ya mucho tiempo en esa tierra del norte llamada Dor-Lomin, o Tierra de las Sombras. Y los Eldar son los que mejor la conocen de entre todos los Noldori. Tuor provenía de un pueblo que recorría los bosques y los páramos y no conocía el mar ni le cantaba. Pero Tuor no moraba con esas gentes, y vivía solo cerca de ese lago llamado Mithrim, ora cazando en los bosques, ora tocando melodías junto a sus orillas, en su tosca arpa de madera y cuerdas hechas con tendones de oso. Ahora bien, al oír hablar de la vivacidad de sus sencillas canciones, fueron muchos los que llegaron de parajes cercanos y remotos a escuchar sus melodías. Pero Tuor dejó de cantar y se marchó a regiones solitarias. Allí aprendió muchas cosas curiosas y recibió enseñanzas de los Noldori errantes que le enseñaron muchas palabras de su idioma y le transmitieron muchos de sus conocimientos. Pero no estaba destinado a quedarse para siempre en esos bosques. Se dice que tiempo después, la magia y el destino lo llevaron cierto día hasta la entrada de una caverna por cuyo interior corría un río oculto que nacía en el Mithrim. Y Tuor se internó en la caverna para descubrir su secreto, pero las aguas del Mithrim lo arrastraron hasta el fondo de las rocas, y no pudo regresar a la luz. Se dice que esto sucedió porque así lo quiso Ulmo, el señor de las aguas, que había inspirado a los Noldori a abrir ese sendero oculto. Entonces los Noldori se presentaron ante Tuor y lo condujeron por largos pasadizos oscuros entre las montañas hasta que salió nuevamente a la luz y vio que el río corría veloz al fondo de una muy profunda hondonada, por cuyos flancos era imposible trepar. Entonces Tuor ya no quiso regresar, porque solo deseaba seguir avanzando, y el río lo condujo sin cesar hacia el oeste. El sol salía a sus espaldas y se ocultaba delante de él. Y allí donde el agua se convertía en espuma entre los cantos rodados o se precipitaba en cascadas, un arco iris cubría a veces la hondonada. Pero al atardecer los lisos flancos resplandecían a la luz del sol del ocaso, y por ese motivo Tuor le dio el nombre de grieta dorada o de hondonada coronada de arco iris. Glorfalk o Crisilbranteloth en la lengua de los gnomos. Tuor siguió avanzando por allí durante 3 días, bebiendo agua del río oculto y alimentándose de sus peces. Y estos eran dorados y azules y plateados, y de variadas y prodigiosas formas. Finalmente, la cañada comenzó a ensancharse, y a medida que se abría, sus flancos eran cada vez más bajos y escarpados, y el lecho del río se iba cubriendo con más y más cantos rodados, en torno a los cuales las aguas se volvían espumosas y borboteantes. Tuor se quedaba sentado por largo rato contemplando el salpicar de las aguas y escuchando su sonido, y luego se levantaba para avanzar saltando de piedra en piedra mientras cantaba. O cuando las estrellas aparecían en la angosta franja de cielo sobre la hondonada, despertaba ecos con el sonoro tañido del arpa. Un día, después de una larga y agotadora jornada, ya entrada la noche, Tuor oyó un grito y no podía distinguir de qué criatura provenía. Entonces se dijo: «Es un duende». Y luego: «No, no es más que un animal pequeño que aúlla entre las rocas». Y luego le parecía que un pájaro desconocido lanzaba un silbido de singular melancolía que jamás había oído. Y como no había escuchado a ningún pájaro mientras avanzaba por la grieta dorada, le alegró oír ese sonido aunque fuese lastimero. A la mañana siguiente oyó el mismo chillido sobre su cabeza, y al mirar hacia arriba, vio 3 enormes aves blancas que se alejaban hacia el fondo de la hondonada con un impetuoso batir de alas y lanzando gritos como los que había oído en medio de la oscuridad. Eran las gaviotas, las aves de Osse. En esa parte del río había islotes rocosos en medio de la corriente y rocas sueltas cubiertas de arena blanca en la orilla de la hondonada, de modo que era difícil avanzar. Y tras un rato, Tuor encontró por fin un lugar por donde podía escalar el acantilado. Entonces sintió que un viento fresco le daba de lleno en la cara, y se dijo: «Esto es placentero como un sorbo de vino».
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.